¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a la segunda edición de la Trail dels Fars Nocturna de Menorca, una carrera de montaña que discurre por la abrupta costa norte de esta magnífica isla del Mediterráneo. Más de 500 corredores inscritos y dos trazados, uno de 21 kilómetros y otro de 13, cruzando el Parque Natural de la Albufera del Grau. El hecho de trasladar este año la carrera al mes de septiembre hizo aumentar la presencia de corredores de fuera de la isla, quienes tras recoger su dorsal en el restaurante Selliga aprovecharon para coger fuerzas en alguno de los restaurantes del impresionante puerto de Mahón, el puerto natural más grande del Mediterráneo. Con 701 kilómetros cuadrados y decretada por la UNESCO Reserva de la Biosfera desde 1993, Menorca tiene 2/3 partes de su territorio protegidas y 7 míticos faros que la convierten en una isla con un encanto único. El faro de Favarich fue el lugar de salida de la media maratón. Más de 250 corredores tomaban la salida con diferentes objetivos. Muchos de ellos aseguraban que venían solo a disfrutar del paisaje y de la experiencia de correr de noche por este entorno natural. Sí, es verdad que ahora aquí al principio aprovecharemos la parte de asfalto y en ese tramo pues intentar no sufrir y acabarlo con el mejor tiempo posible, pero bueno, acabarla ya será todo un logro. Me han dicho que es un rompepiernas, ya veremos, pero contenta. La verdad que esta zona no la he hecho ninguna vez, creo que lo voy a notar un poco, pero bueno, estamos aquí a disfrutar sobre todo. Por su parte, el favorito local, Joan Florit, intentaba quitarse la presión de encima, asegurando que se tomaba la carrera como un simple entreno. Bueno, lo ha planteado como un entreno un poco especial, que la semana que viene tengo una carrera bastante dura. Y bueno, a ver si recupero un poco sensaciones que últimamente he perdido un poco y a disfrutar, más que nada. Disfrutado. Pero Florit conoce bien el entorno y ya se colocó en cabeza desde los primeros compases de la carrera. En apenas 46 minutos llegaba en solitario a Sgrau, el primer punto de avituallamiento y lugar de salida de la carrera de 13 kilómetros. Florit estaba seguido de cerca por Pep Joan Serra y Javi Sintas, que pasaban 2 y 4 minutos después sin pararse a reponer fuerzas. Con los favoritos camino de meta arrancaba la Trail Popular, que congregó a más de 300 corredores. Menorca se ha convertido en pocos años en isla de referencia para el trail running, una sinergia que han sabido aprovechar también las administraciones, que trabajan conjuntamente con los organizadores para promocionar la isla como destino deportivo de naturaleza fuera de la temporada alta de verano. Una parte de la carrera importante se desarrolla en el núcleo de la Reserva de Biosfera y creemos que el deporte es un elemento importante que ayuda a justamente alargar esta temporada en septiembre, en octubre, meses donde se mantienen buenas temperaturas, donde se puede también ir a la playa, pero aprovechar, ¿no?, estas ocasiones tanto pues, para el deporte, para la cultura, para la ópera, la música. Y en ese sentido, pues Mahón es muy completa, ¿no?, en cuanto a oferta, y por eso invitamos a todos a venir, no tanto en julio y agosto, que ya la conocemos, sino en abril, en mayo, en septiembre, en octubre, porque es magnífica. La prueba cuenta con el patrocinio de Fundació Foment del Turisme de Menorca y Agència d'Estratègia Turística de las Illes Balears. Una de las novedades de este año era el lugar de llegada. La imponente base militar de San Isidro era el destino final. El capitán Celdrán, jefe del acuartelamiento, participaba también en la prueba y valoraba de esta manera la colaboración del ejército con este tipo de eventos deportivos. Otra satisfacción de ver cómo el ejército se implica en la difusión de valores como el deporte, de la cultura del esfuerzo, del sacrificio, que son valores que comparte
el deporte y el ejército en su trabajo diario. Aumentaba la expectación en meta y aparecía a lo lejos el primer punto de luz en movimiento. Era el frontal de Joan Florit, quien con un tiempo de 1 hora 37 minutos y 40 segundos se proclamaba campeón de la prueba. Me he encontrado mejor de lo que me esperaba y bueno, me ha ido bien. Mucho calor, eso sí, mucha humedad, pero bien. 5 minutos después llegaba el mallorquín Pep Joan Serra y 4 minutos más tarde aparecía Llorenç Socias, quien había remontado del quinto al tercer puesto en los últimos kilómetros. La noche era sofocante en la isla, con una humedad altísima que hizo sufrir más de la cuenta a algunos corredores. Durísima, porque es un terreno que conocemos, pero correr de noche es como correr por un sitio totalmente nuevo. De la humedad ya ni hablar, finales de septiembre y creo que ha sido el porcentaje más alto de humedad en todo el verano y bueno, durísimo, hemos llegado, hemos cumplido y súper contentos. Un circuito muy guapo, muy bonito, muy aconsejable a todo el mundo. Menorca es un paraíso y de noche también. Algún mosquito, pero todo entra. En féminas, Xisca Ribot, segunda, y Victoria Benavides, tercera, completarían un podium coronado por la local Maria Llers, que llegaba a meta con un tiempo de 2 horas, 5 minutos y 33 segundos y muy buenas sensaciones. Al principio me he salido muy fuertes, el primer tramo es horrible y la verdad que bien, el segundo tramo ya cuando sales de Esgrau hacia Samesquida, todo sube, baja, más duro, pero bueno, la verdad que bien, sensaciones muy bien. 1 hora pelada es lo que tardó el joven Tomeu Salort en completar los 13 kilómetros de la prueba corta. Uno de los momentos más emotivos y divertidos de la noche fue la entrada a meta de Isabela Orellana. La corredora mallorquina entraba primera en la distancia corta y lo celebraba regalando al público este magnífico baile. Su alegría estaba más que justificada. Hace solo 6 meses que corre y esta era su primera trail. Quiero dar las gracias a toda mi familia, a mis amigas que me han cuidado mi niño para que yo pudiese ir a entrenar. Corro prácticamente hace 6 meses y es la primera que hago de montaña y he alucinado. Es espectacular el paisaje. No sé, es que es de película. Estoy muy contenta. El degoteo de finishers era constante, se acercaba la madrugada, pero el ambiente seguía siendo festivo en esta segunda edición de la Trail dels Fars Nocturna, una prueba que se va asentando y que, tal como afirma su organizador, Toni Capó, cada vez atrae a más visitantes de fuera de la isla. Más o menos tenemos cuantificados que más del 35% de los participantes son fuera de la isla, más sus acompañantes. Y la verdad, hoy hacíamos la entrega de salas en Sallida y del propietario me comentaba, Óscar, que han llenado. O sea, y eso al final no se satisface. La muestra de cuina menorquina que también se está consolidando y que nosotros como organizadores de eventos deportivos creemos en esto y ir de la mano, lo único que hace es enseñar nuestra cultura, nuestra gastronomía y como isla de deporte, o sea que creo que la isla tiene que caminar por este camino, ir todos juntos de la mano. Gracias por elegir la Trail dels Fars Nocturna y hasta el año que viene.